Saludos para usted, profesor. Saludos, Miosotti, siempre a tu disposición y a disposición de los amigos que siempre escuchan cada mañana y ven a Diario 16, que yo sé que se ha convertido en un toque de queda, verdaderamente. Te felicito. Gracias, profesor. Hay algo que no se puede quedar en la introducción de este tema, y porque muchos dominicanos ya se lo han tomado hasta como una chance del crecimiento de la economía, y recientemente nos dicen que el crecimiento de la economía del año 2015 se habló de un 7%. ¿Cómo nosotros, los que no somos economistas, que no somos expertos en la materia, no dominamos el mismo, entendemos que esos datos no se equivocan, que son reales? ¿Cómo se lo explicamos a gente que no es experta? Mira, Miosotti, yo creo que el tema del crecimiento, los dominicanos quizás ya no estamos, sin ser economistas, no estamos haciendo expertos. Porque cada vez que el gobernador del Banco Central se sienta y da una rueda de prensa, habla que la economía creció 7%. El año pasado creció más incluso que este año. Y el año antepasado mucho más que... Entonces, yo creo que él se cansó incluso de decir, porque hay un elemento importante en esa rueda de prensa. Él habló de que ese crecimiento no está llegando a la gente. Por primera vez uno encuentra un gobernador del Banco Central que verdaderamente presenta las cosas frías. Y a mí me sorprendió, porque una de las críticas que nosotros siempre le hemos hecho a este tipo de crecimiento, es decir, cuando la economía crece, lo que estamos diciendo que la riqueza de un país con respecto al año anterior creció. Ahora, el problema que la gente, y la pregunta que la gente se hace es, bueno, pero a mí no me ha tocado parte de ese crecimiento. Y yo creo que con razón la gente lo dice. ¿Por qué? Sencillamente porque esta es una economía de salarios bajos. O sea, estamos hablando aquí, algo tan patético, que en el sector público en la República Dominicana, que emplea más de 500.000 de personas, prácticamente 5.000, el sueldo mínimo del sector público es de 5.100 pesos. Y oigan eso, y estamos diciendo que ese sueldo lo cobra más de un 65% de la gente que trabaja en el sector público. O sea, gente que recibe... ¿Qué por ciento, profesor? 65% más. 65. Señores, gente que gana 3.000 pesos, 3.500 pesos, y el costo promedio de la canasta básica familiar, no lo digo yo, sino que está en la página web del Banco Central, promedio es de 28.500 pesos. Oigan eso, apenas ese salario mínimo del sector público apenas alcanza para comprar menos del 40% del costo de la canasta básica familiar. Pero la gente que trabaja en un empleo formal y que reporta a la Seguridad Social, que cuando uno entra a la página web de la Seguridad Social, más del 85% de las personas que tienen salarios formales y que reportan en la tesorería de la Seguridad Social, que es el 85%, ganan menos de 15.000 pesos. Es decir, que yo creo que el crecimiento de la República Dominicana es un crecimiento desigual, porque no es verdad que en la medida en que la economía está creciendo, una parte muy grande de la población se está beneficiando. Obviamente que no es cierto, y eso no lo digo yo, sino lo dice el gobernador del Banco Central, que es un altísimo funcionario, quizás el más competente dentro del área económica, por las informaciones que maneja. Entonces yo creo que cuando se habla aquí de que la pobreza en la República Dominicana, de que la clase media en la República Dominicana se ha incrementado, yo creo que no es verdad que en una sociedad donde la economía crece, pero el salario en la República Dominicana, en vez de crecer, en las últimas décadas ha caído en un 28%. No es verdad que aquí ha habido una gran movilidad en términos de clase social, porque los datos oficiales prácticamente te dicen lo contrario. No, profesor, pero de que creció, esos datos son verídicos. Obviamente, sí. Entonces, cuando pasa eso, ¿dónde es que se va todo? Porque como que todo se inclina a un sector, y entonces queda el grueso de la población diciendo, pero ¿y dónde está ese crecimiento? Mira, este es un sector, cuando uno analiza realmente los sectores que más han crecido, el sector, por ejemplo, que más creció fue el sector construcción. Pero ya el sector construcción no es un sector que emplea una gran parte importante de mano de obra dominicana.
El sector construcción hoy en día está empleando una gran parte de una población inmigrante que es una población haitiana, que en cierta manera ha reemplazado en ese sector a los dominicanos. Por lo tanto, fíjate tú cómo un sector tan importante que crece no beneficia a los dominicanos en cierta manera. Y con eso no estoy quitándole mérito al inmigrante haitiano que paga sus impuestos. Lo que estoy diciendo es que para que la gente entienda por qué la población dominicana sencillamente dice que no siente el crecimiento, es fruto de la composición que se da sectorial del crecimiento en la economía dominicana. Otro sector que durante mucho tiempo ha venido creciendo, ese es el sector financiero, de intermediación financiera, pero no es un sector que genera gran desempleo, y el empleo que genera es un empleo de altísima calidad que no se beneficia a la gente de abajo. Lo mismo pasa con el sector telecomunicación. Ese es otro sector que durante décadas ha venido creciendo y apoyando el crecimiento de la República Dominicana, pero tampoco es un sector que genera una gran cantidad importante de empleo. Entonces, cuando uno ve la composición del crecimiento en la República Dominicana, obviamente se da cuenta de que es un crecimiento que no es inclusivo, no es un crecimiento que va a beneficiar de manera, vamos a decir, mayoritariamente a la gente de abajo. Porque, bueno, como he dicho, la gente de abajo todavía recibe bajos salarios, y parte de ese crecimiento se debe a eso. Gran parte de ese crecimiento se debe a que prácticamente las empresas que se instalan en la República Dominicana es buscando el salario bajo. Entonces yo creo, en ese sentido, que nosotros debemos de fortalecer las políticas públicas, como dicen, apuntalar las políticas públicas hacia aquellos sectores donde los niveles de ingresos son bajos. Entonces, mientras aquí en la República... Él habló de un aumento salarial, pero con eso se resuelve el problema. Bueno, pero el problema es que aquí los aumentos salariales que ocurren, Miusotti, son aumentos salariales al salario mínimo. Exactamente. Entonces, tú te pones a ver, mira, para que tú veas lo patético que es la situación. El Banco Central divide el costo de la canasta básica en grupos. Por ejemplo, para los más pobres, hace una canasta básica porque obviamente hay pobres que no consumen lo mismo que un rico. Entonces, el Banco Central determinó que la canasta básica... Profesor, no consume lo mismo que un rico porque no tiene cuarto para eso. Claro, pero nos gustaría comer. Claro, comer bien, ¿verdad? Vestir bien, sí, andar bien montado. Entonces, todos esos son elementos que mejoran la calidad de vida de la gente. Pero cuando uno analiza el costo de la canasta básica de esos grupos más pobres, estamos diciendo que está muy por encima del salario mínimo. Del salario mínimo, oye eso, del salario mínimo más alto. O sea, que el salario mínimo más alto no llega a 13,000 pesos. Pero el gran grueso del salario mínimo que se paga aquí es para la pequeña y mediana empresa, que es de apenas de 6,000 y pico. Es decir... profesor, ¿qué se considera un ejemplo? Porque es que hay muchas categorías. Sí. Una gente que tenga de salario, vamos a poner 13,000 pesos. Sí. De 13,000 para abajo, ¿se considera mínimo? Es un salario mínimo. Es un salario mínimo. Es un salario mínimo. Está un poquito por encima, pero es prácticamente mínimo. Un salario mínimo. Y entonces, porque tú sabes que el salario mínimo se establece en primer lugar por categoría y activo de las empresas. Hay empresas que tienen activos, equipos que sobrepasan los 4 millones de pesos, entonces ya eso se considera una empresa grande. Una empresa mediana cuando tiene entre 2 millones y 4 millones. Y una empresa pequeña, entonces es aquella que tiene activos por debajo de los 2 millones. Entonces el grueso de la gente que trabaja en la República Dominicana está prácticamente entre esos dos grupos, que no gana. El que más gana, por ejemplo, es 7,800 pesos. Por lo tanto, yo creo que la situación es muy patética. Mira, cuando se habla de crecimiento económico, el crecimiento económico, cuando crece el producto, crecen las riquezas de un país. ¿Quiénes son los que hacen la riqueza? Los que trabajan y los que ponen la plata. Tú tienes que, yo soy un empresario, yo contrato un grupo de gente, esos son los trabajadores, y cuando mi empresa crece y produce y vende, la repartición de esa venta es entre yo que puse la plata, que soy empresario, y la gente que trabaja. Si la economía crece es porque cada una, en sentido general, la mayoría de las empresas están vendiendo más. Si venden más, su posibilidad de ganar más es mucho mayor.
Por lo tanto, si el salario que yo le pago al que trabaja conmigo se mantiene fijo y no aumenta, ¿quién se queda con ese fruto del crecimiento? Se quedan aquellos, obviamente, que ponen la plata, que son los empresarios, que no, en cierta manera, reparten y aumentan el salario en sentido general. Pero también hay una parte importante de esos recursos que se van a impuestos. ¿Y quién los recibe los impuestos? El gobierno. Si el gobierno no utiliza esos recursos de manera eficiente y no lo utiliza para mejorar las condiciones de vida, para mejorar los hospitales, para mejorar la educación pública, para mejorar los servicios públicos, para mejorar el transporte público, si eso no ocurre, para mejorar la seguridad social, si eso no ocurre, entonces la población no siente que gran parte de ese crecimiento, que muchas veces se queda el empresario, pero que el Estado se lo quita a través de impuestos y que tiene que utilizar esos recursos para mejorar y redistribuir el ingreso. Si eso no ocurre, entonces vamos a ver que la desigualdad en un país se incrementa, es decir, los que más tienen, cada vez que la economía crece, se van a apropiar de una mayor cantidad de esa riqueza, y los que menos tienen, que son los trabajadores, los que ganamos salario fijo, todo, entonces eso no se van a ver beneficiado. Entonces yo creo... Y si el gobierno dijera, por ejemplo, sí. Vamos a tratar de beneficiar de manera generalizada a todo el mundo, y toman un ejemplo como parámetro los precios de los combustibles, ¿no sería también que le llegara a la sociedad parte de ese beneficio? Pero claro, porque mira, generalmente aquí hay actividades que afectan más a un grupo más que otro. Por ejemplo, cuando los combustibles no bajan en la proporción que deben de bajar, obviamente que eso penaliza a las clases medias hacia abajo y a los sectores de bajos ingresos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la clase media es una clase que tiene vehículos, que se transporta, que paga, incluso utiliza gasolina premium, pero los de abajo también utilizan un transporte público, que eso representa un costo importante de su canasta básica, y muchas veces cuando los precios se desploman como ahora, profesor, ahora, uno no ve que concomitantemente los precios del concho han bajado, te cobran prácticamente lo mismo. Entonces, eso está penalizando a los sectores de bajos ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Porque el gobierno, por ejemplo, casi un 60% del precio de los combustibles es impuesto y margen de comercialización de los que intervienen en ese sector. Por lo tanto, ese es un buen ejemplo para que la gente vea que es una forma de penalizar realmente a las clases medias y a los sectores de bajos ingresos, porque alguien se está apropiando. ¿Quién se está apropiando? En este caso obviamente el Estado, porque ya los combustibles, los hidrocarburos se han convertido en un elemento importante para la finanza pública. Entonces muchas veces y como ha ocurrido, que los precios del petróleo, por ejemplo, en el 2015 el gobierno lo presupuestó en $92 y terminaron en $34. Por cada barril el gobierno se pudo ahorrar más de $50 por barril. ¿Dónde fue ese dinero? Porque ese dinero no se transmitió de una forma masiva. Y no tienen los gobiernos que darle explicación al pueblo sobre qué hace con los recursos. Pero claro que sí. Pero nadie dice para dónde se fue ese dinero. Bueno, para eso yo creo que la sociedad tiene que exigir mucho mayor transparencia, porque yo creo que una democracia hoy en día, el fortalecimiento de una democracia tiene que estar muy de la mano con los mecanismos de transparencia, porque los recursos que usa el Estado son recursos de los contribuyentes y tiene que rendirle cuenta a los contribuyentes. Todas las instituciones públicas tienen que tener su ejecución presupuestaria para que la sociedad y el pueblo dominicano y el que tenga acceso a la tecnología pueda entrar a una página y pueda saber en qué se gastó ese dinero y en qué se va a invertir. Por ejemplo, una parte importante de esos recursos que el gobierno se está ahorrando, lo está utilizando para financiar el déficit de la distribuidora de electricidad, y también lo está utilizando para financiar las plantas de Punta Catalina. Pero eso muchas veces no se le dice a la población. Sí, pero eso, lo de las plantas de Punta Catalina, dijo el presidente que pronto, y utilizó ese mismo término, vamos a descansar un poquitito, porque de que vamos a tener 24 horas de luz permanentemente, dijo el presidente. Mira, esperamos que sea así,
Pero yo te pregunto, Miosotti, y que el pueblo que ve este Diario 16, ¿cuántas veces el presidente anterior, el doctor Leonel Fernández, dijo que se iban a acabar con los apagones? Bueno, yo recuerdo, en lo personal recuerdo a don Temo Montaz decir que para el 2012 no íbamos a tener apagones y estamos en el 16. Pero estamos en eso del año 1996, en ese discurso. O sea, entonces, oye, estamos hablando de cuántos años, de casi 20 años. Entonces yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el señor presidente de la República, cuando dice eso, mucha gente lo escucha y mucha gente guarda esa palabra empeñada del presidente de la República. Y luego entonces, porque ya eso es para el próximo 2017, o sea, pasa el 2016, este año, y el próximo año se supone que es cuando se va a terminar ese proyecto de las plantas a carbón en Punta Catalina, y yo creo que eso queda en los periódicos, eso queda escrito. Entonces yo entiendo que en ese sentido vamos a tomar la palabra al presidente de la República, esperemos que sea así, ojalá que sea así, porque yo creo que si se resuelve el problema de los apagones, estamos resolviendo un problema ancestral en la economía dominicana, y que eso obviamente va a mejorar la competitividad de las empresas. Sí, yo conozco, profesor, unos cuantos negocios que se los tragó el 2015, quebraron, tuvieron que cerrar. Bueno, porque mira, uno de los problemas de la competitividad de la República Dominicana es la electricidad, sin lugar a dudas. Nosotros en los últimos años tenemos en promedio un precio por kilovatio de energía que ronda los 22 centavos de dólares. Y cuando uno observa los competidores que tiene la República Dominicana, básicamente estamos hablando en el acuerdo del DERECAFTA, que son los países centroamericanos que tienen una matriz energética diferente al de la República Dominicana, pero que en promedio tienen un coste de electricidad, el kilovatio, en 10 centavos de dólares. 10 centavos. Y en el caso de Estados Unidos, el promedio está en 5 centavos. Entonces, yo creo que en ese sentido, las empresas dominicanas son empresas que en muchos casos no han sido competitivas. Y eso lo dicen los resultados de ese acuerdo. El año pasado, en el 2015, el déficit en la balanza comercial con los Estados Unidos estuvo prácticamente rondando los 3.000 millones de dólares. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un sector que se ha visto bastante afectado por el acuerdo del DERECAFTA, en el sector agropecuario, el déficit fue por encima de los 1.000 millones de dólares. O sea, es decir, que nosotros somos un país netamente importador después que se firmó ese acuerdo. Y cuando uno analiza otros países, el caso de Costa Rica tuvo que hacer un referéndum y el referéndum ganó el sí. Sin embargo, después de la firma de ese acuerdo y en ejecución de ese acuerdo, hoy en día Costa Rica tiene un excedente de más de 4.000 millones de dólares que exporta a los Estados Unidos. Oigan eso, o sea, netamente es un excedente, igual que México, igual que otros países. Entonces, de los pocos países que ha habido una falta de competitividad, que ha afectado ese acuerdo a la estructura productiva dominicana, ha sido a la República Dominicana. Profesor, como se nos fue el tiempo, quiero decirle a todo el que nos está mirando que, por ejemplo, según el Banco Central, las actividades que más aportaron al crecimiento, y que usted lo dijo, profesor, hace un momentito, fueron en la construcción con 18,2%, el comercio 9,1%, intermediación financiera, que usted lo mencionó, profesor, 9,2%, y la enseñanza 2,6%. Cuando dice la enseñanza, profesor, ¿se refiere? La enseñanza es pública. Okay. Todo ese empleo público, todo ese 4% que ha impactado precisamente ese sector, el hecho de que se haya invertido una cantidad importante, obviamente que como ya es un subsector que está en las cuentas nacionales, ya se computa, ya se mide, y entonces ese crecimiento de la enseñanza lo que está diciendo es la expansión que ha habido en la enseñanza pública, y eso tiene mucho que ver con la inversión en el 4%, con las construcciones que se han hecho de las estancias infantiles, de las escuelas, y también del incremento en los salarios a los maestros.
se ha incrementado el salario de los maestros, pero también hay un mayor número de maestros porque hay más escuelas. Entonces todo eso lo que está reflejando es un incremento en la enseñanza. Ok, que es de 8,6%. Culmino diciendo que en cuanto al transporte y el almacenamiento, 6,4%. Hoteles, bares y restaurantes, que esa parte me sorprende. Eso es turismo. 6,3%, debimos haber crecido mucho más. Claro, en turismo. Porque en turismo tuvimos una entrada récord de 5.6 millones de turistas, pero hay que ver realmente el gasto de esos turistas. Muchas veces aquí viene un turismo que no gasta mucho en promedio, y entonces no es lo mismo, por ejemplo, un turismo de altos ingresos, que es poco pero gasta mucho, y aquí el turismo, como por las características mismas del turismo, es un turismo de muy baja calidad, y entonces viene y gasta poco. Dice aquí en esa parte que salud 5,8%, manufactura local 5,5% y otros servicios 4,1%. Sí. En eso, profesor, hay que decir que me dijo un dueño de hotel que muchos dominicanos no sabemos que nosotros pagamos más los servicios de hoteles más caros que el turista que viene de cualquier parte del mundo, que le venden un combo baratísimo, y entonces lo que a ellos les falta lo pagamos nosotros, pero el trato que recibimos en los hoteles es funesto y a ellos lo tratan como príncipes. Así es. Profesor, se nos fue el tiempo. No, bueno, para mí... La invitación abierta, profesor, para que usted venga cuando usted quiera. No, yo sé que si tú sabes que en tu programa siempre hace falta el tiempo por lo dinámico y además que la gente siempre espera mucho. Muchas gracias, Miosotti. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.